Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Valoramos mucho que dediquen este tiempo a esta convocatoria que hizo la Asociación Mundial para el Agua, capítulo Guatemala, GWP, con el apoyo logístico también de GWP Centroamérica. Pues como ven ustedes, el webinar, su título es muy sugestivo: riesgo climático y agua. Siguiente. Pues la agenda está en poder de todos ustedes. Yo soy Elisa Colón de Morán, soy presidente de la GWP Guatemala 25-26 por estos 2 años. Eh, con el Consejo Directivo decidimos realizar esta actividad para seguir motivando y seguir concientizando a la comunidad guatemalteca, pero también a la comunidad regional sobre la relevancia que tiene comprender el fenómeno del cambio climático y su relación con el agua, que indudablemente es un tema fundamental para todos los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Vamos a tener 4 ponencias sobre el tema. Una nos la va a dar el consultor regional precisamente para GWP Centroamérica, Ricardo Marroquín. El otro tema lo va a presentar Rebeca Rodríguez, es una funcionaria de INSIBUME, el Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología de Guatemala. También vamos a tener un panorama sobre sequía y género, perdón, que nuestro consultor centroamericano es Iván. Yo confundí, el señor Ricardo Marroquín es del Instituto de Cambio Climático de Guatemala. Y entonces la tercera ponencia va a ser de Iván Soto sobre panorama y sequía con énfasis en el tema de género, y la última presentación va a ser de nuestro colega, miembro de GWP Guatemala Élvetas, a través de Wilber Velázquez, sobre prácticas específicas en campo de adaptación al cambio climático con enfoque de género. Siguiente. Disculpen la interrupción, hay varios usuarios que indican que no se escucha. Me pasa lo mismo. No se escucha, no se integra, Recompartirlo, o si no, si gustan les puedo dejar el link en el chat. Recompartirlo, me dice si lo escuchan. se sigue escuchando el ruido. Voy a tratar de recompartir el video a ver si se deja de escuchar el ruido. Ok, Ustedes me indican. gracias. Y si no, lo ponemos en el chat para que puedan ver los participantes después. De acuerdo. Gracias. Se vuelve a escuchar con el ruido, Ángel.
Si gustas, mejor optamos por ponerlo en el chat para que lo vean ustedes. Es un video ilustrativo sobre la gestión integral de los recursos hídricos y la problemática que trata de abordar. Entonces, yo creería que sin más preámbulo, presentaríamos a nuestro colo climático de Guatemala. Ha realizado y publicado investigación relacionada con la modelación hidrológica y técnicas de pronóstico de calidad del agua, colaborando con diversas instituciones en distintos países. Muy bienvenido, Ricardo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Elisa. Buenos días a todos. Para mí es un placer hoy estar aquí. Voy a presentar. ¿Ven mi presentación, verdad? Está cargando. Ahora sí. Muy bien. Pues, como decía, para mí es un gusto abordar el tema de los antecedentes de riesgo en Guatemala y empezar este webinar con esta presentación, con énfasis en aquellos que son de carácter climático o que tienen un origen climático. La idea de esta presentación es revisar algunos conceptos sobre riesgo de desastres y luego pasar justamente a los antecedentes de Guatemala, así como algunas proyecciones en ese mismo contexto. Antes de entrar a lo específico, me parece útil aclarar algunos conceptos. Cuando hablamos de riesgo de desastre, no estamos hablando solamente de la amenaza. La amenaza no es lo mismo que el riesgo. La amenaza es el fenómeno que puede causar daño. Por ejemplo, una lluvia intensa, una sequía, un deslizamiento, un huracán, una erupción volcánica. Esta amenaza puede describirse por su frecuencia, es decir, qué tan seguido ocurre, por su magnitud, qué tan fuerte es, por su duración o por su intensidad. Sin embargo, el riesgo aparece cuando esa amenaza interactúa con una población, con infraestructura, con un ecosistema, con un sistema productivo que está expuesto y que justamente presenta condiciones de vulnerabilidad. Una lluvia extrema, por ejemplo, no genera el mismo impacto en una población con baja exposición a zonas inundables y buena capacidad de respuesta, que en un área con viviendas en zonas de inundación, donde hay degradación ambiental y poca capacidad para anticiparse. Una manera de entenderlo es que la amenaza es el detonante, pero el desastre se construye a partir de las condiciones de exposición y vulnerabilidad. No todo evento extremo se convierte en desastre cuando encuentra condiciones sociales, económicas, ambientales e incluso institucionales que permiten que ese evento cause pérdidas importantes para nosotros. Por eso también se evita actualmente hablar del término desastres naturales. Si bien los fenómenos pueden ser naturales, el desastre no es puramente natural, porque ocurre ya cuando hay personas, infraestructura, medios de vida, sistemas productivos y porque justamente existen condiciones de vulnerabilidad que aumentan el daño. Cuando hablamos de riesgos asociados al clima, inevitablemente tenemos que hablar de cambio climático. El IPCC o el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es el principal organismo científico que evalúa el conocimiento disponible sobre cambio climático, sus impactos y las opciones que tenemos de adaptación y mitigación, y plantea que los riesgos de origen climático no se pueden entender únicamente como los cambios en el clima, en los patrones de temperatura y lluvia, sino que surgen de la interacción entre el clima, las sociedades humanas y los ecosistemas. Esta figura resume bien esa relación, a pesar de que está en inglés. El cambio climático genera impactos que ya estamos experimentando, pero al mismo tiempo las actividades humanas pueden modificar los ecosistemas y aumentar o reducir el riesgo. En el caso del agua, esto es muy claro. Tenemos impactos por exceso de agua, como inundaciones, crecidas y deslizamientos.
pero también tenemos impactos por escasez, como sequías, reducción de caudales, estrés hídrico y problemas que se relacionan con la agricultura y el abastecimiento de agua en general. Entonces, cuando hablamos de riesgo climático, estamos, digamos, indirectamente hablando, en el caso agua, de cantidad y calidad. En la figura vemos ahí que resalta también la sobreexplotación y la contaminación. Son dos temas muy importantes, relevantes para recursos hídricos. Por el contrario, la restauración y el buen manejo de ecosistemas puede ayudar a regular el ciclo del agua y reducir el riesgo. Ahora, entrando al caso de Guatemala, muchas de las bondades y muchos de los riesgos en general del país se derivan por su ubicación. Guatemala está ubicada en una región geográficamente muy dinámica. Esta ubicación nos da gran diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, suelos, recursos en general, pero esa misma ubicación también nos expone a diferentes amenazas. En esta diapositiva se muestra la ubicación del país dentro de una zona de interacción tectónica importante. Tenemos contacto con la placa del Caribe, la placa de Cocos, la de Norteamérica, y esto es desde el punto de vista sísmico, aunque no estamos hablando todavía de lo climático. Pero lo que me gustaría resaltar es que la ubicación geográfica tiene un rol muy importante. En, la siguiente diapositiva justamente se resume esa idea. Vivimos en un país de riesgos, dicen muchos. Esto no significa que todo el territorio tenga el mismo nivel de amenaza, ni que todos los eventos generen desastre, sino que Guatemala está expuesta a distintos fenómenos que al combinarse con condiciones de vulnerabilidad pueden producir impactos importantes. Aquí se muestra la amenaza sísmica, que no es una climática, lo veremos después, pero es útil para entender el papel que juega la ubicación. La amenaza sísmica existe en todo el territorio, aunque es mayor en el sur que en el norte, por ejemplo. Aquí se representa mediante las aceleraciones del suelo, estimadas en un contexto de estudio sísmico, y los valores más altos se concentran hacia la costa sur, relativos a la cadena volcánica. Tenemos mayores amenazas o mayor magnitud en esa franja del territorio. Entonces, es un poco del rol de la ubicación y las condiciones que tenemos como país. Otro ejemplo relacionado es el riesgo volcánico. Guatemala tiene una cadena volcánica activa, y esto genera amenazas como lava, flujos piroplásticos, lahares, caída de ceniza. Aquí podemos empezar a desmenuzarlo y entender que estas amenazas de origen geológico pueden interactuar con condiciones climáticas. La lluvia, por ejemplo, puede movilizar material volcánico y generar lahares. El viento puede transportar ceniza hacia zonas alejadas de los volcanes. La topografía también juega un papel muy importante. Define hacia dónde se desplazan los flujos y qué comunidades pueden verse afectadas. Ahí entra nuevamente el componente de vulnerabilidad y por lo tanto de riesgo. Aunque todavía no estamos hablando de amenazas climáticas, este ejemplo ayuda a mostrar que los riesgos son complejos y son combinados. No dependen de solo un fenómeno natural, sino de una combinación de factores. Entrando ya en el tema climático, Guatemala cuenta con una diversidad muy grande de regímenes climáticos. No es lo mismo hablar del altiplano que de la región Boca Costa, del norte del país o de los valles de Oriente. Aquí vemos las regiones climáticas de Guatemala definidas por el INSIGUME, que es el ente rector en esta materia. Cada región tiene condiciones particulares, tanto de temperatura, de lluvia, humedad, asociadas a factores como altitud, el relieve. Incluso dentro de una misma región pueden existir diferencias locales importantes que muchas veces se definen como microclimas. Esta diversidad, primero que nada, me gustaría resaltar que es una fortaleza para el país, porque nos brinda
condiciones muy variadas, ecológicas y productivas, pero también implica que las amenazas climáticas no son iguales en todo el país. Algunas regiones son más propensas a inundaciones, otras a sequías, otras a deslizamientos y en muchos casos, o en la gran mayoría de casos, en una misma zona se puede tener exposición a varias amenazas, como veremos más adelante. Además de esta diversidad interna climática, Guatemala está ubicada en una región influenciada por sistemas tropicales. Las trayectorias históricas de huracanes y tormentas muestran que Centroamérica y el Caribe están expuestos de forma recurrente a este tipo de fenómenos. Aquí en la imagen se observa que la región tiene una dinámica ciclónica muy activa. Guatemala puede verse influenciada tanto por sistemas del Atlántico como del Pacífico. Volvemos a lo de la ubicación. En el caso del Atlántico, la temporada ciclónica generalmente ocurre entre mayo y diciembre, aunque la mayor actividad suele concentrarse entre agosto y finales de octubre. Durante ese periodo tenemos la mayor exposición a lluvias extremas, a lluvias torrenciales. Y cuando esto se combina con condiciones de vulnerabilidad, aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos y por lo tanto los daños. Relacionado con lo anterior, aquí podemos observar un mapa que representa la probabilidad de que ciertas zonas se inunden con distinta frecuencia, en este caso para la costa sur. Aquí entra el concepto de periodo de retorno, que se utiliza mucho en hidrología, en ingeniería hidráulica, y que en términos relativamente sencillos indica la probabilidad estadística de que una crecida o una inundación de cierta magnitud pueda ser superada en un año determinado. No toda la costa sur tiene el mismo nivel de amenaza. Esto depende de las condiciones de exposición, de la capacidad de drenaje, la cobertura de suelo, la topografía, el estado de las cuencas, la infraestructura existente. Por eso, digamos, incluso dos lugares con lluvias similares en un momento dado pueden tener impactos muy diferentes. El otro extremo es la sequía. En Guatemala, la sequía tiene implicaciones muy importantes para la agricultura, los medios de vida principalmente rurales, la seguridad alimentaria a nivel nacional y la disponibilidad de agua, entre otros. Aquí vemos en qué zonas o qué zonas son más susceptibles a este fenómeno, tanto a nivel centroamericano como a nivel nacional. La sequía también es importante mencionar que no significa únicamente ausencia total de lluvia. También puede ocurrir cuando la lluvia es menor a lo normal, cuando se distribuye de una manera irregular durante la misma época lluviosa, incluso cuando hay periodos secos dentro de la temporada o cuando hay temperaturas mucho más cálidas de lo normal. Esto es importante porque las temperaturas más altas pueden aumentar la evapotranspiración, por ejemplo. Es decir, el agua se pierde más rápido desde el suelo, la vegetación, los cuerpos de agua. Esto aumenta el estrés hídrico, aunque incluso hayan algunos eventos de lluvia. En esta diapositiva se resumen o resume que las amenazas climáticas no se distribuyen de manera uniforme en el país. Esta es una síntesis muy útil de amenazas climáticas en Guatemala, elaborada por IARNA y retomada por el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. Y la idea principal es que las amenazas climáticas tienen una dinámica compleja en el país, en el territorio, y en muchos casos se combinan, es combinada. Se pueden observar territorios que están expuestos a sequías, inundaciones y derrumbos, y en muchos casos hay una exposición a más de una amenaza. Esto es importante porque el riesgo climático no se debe abordar desde solo un fenómeno. La dinámica es más compleja. Una misma región puede enfrentar sequías en ciertos periodos del año, pero también inundaciones o deslizamientos durante otro periodo del año con lluvia intensa. Entonces la gestión del riesgo se vuelve bastante diversa y compleja. Hay que considerar los distintos
factores. Ahora, cuando revisamos los registros históricos de eventos de desastre en Guatemala, vemos conforme a esta fuente que el país ha sido afectado por distintos tipos de amenaza. Están las inundaciones, están las tormentas, huracanes, terremotos, actividad volcánica, sequías, deslizamientos, entre otros. Esta información nos permite, digamos, observar dos aspectos: la frecuencia de los eventos y la magnitud de sus impactos. Algunos eventos pueden ser más frecuentes, pero generar impactos, digamos, moderados. Otros pueden ser menos frecuentes, pero provocar daños económicos muy altos. Los impactos tampoco se limitan al momento del evento. Un desastre puede afectar viviendas, carreteras, puentes, cultivos, comercio, transporte, y los daños se pueden extender mucho más allá del área y también en el tiempo. En la figura de la izquierda vemos la frecuencia de los principales eventos registrados. Las inundaciones aparecen como uno de los eventos más frecuentes. También se observan terremotos, lo que conecta con lo que se mencionó anteriormente. Y en la figura de la derecha se muestran los daños económicos estimados en miles de dólares y, digamos, la participación relativa de cada amenaza en ese total de los daños. Ahí vemos que las tormentas y huracanes concentran la mayor proporción de daños económicos, con más del 50%, seguido por los terremotos. Esto indica que los eventos, digamos, climáticos tienen cierta frecuencia, pero también pueden generar impactos económicos muy importantes a nivel país. Un ejemplo reciente y conocido es el incendio del volcán de Agua y sus impactos en 2024. Fue un evento que generó efectos, diría yo, en cadena. No se trató solo del área afectada, sino que también hubieron impactos en la movilidad, el transporte, el turismo, la economía en general. Uno de lo más visible fue el cierre de la autopista Palenque-Escuintla, que es una vía estratégica para el país en temas de importación y exportación vía portuaria. Y con esto, digamos, se muestra de que el riesgo climático también se debe contemplar por sus impactos directos, pero también sus impactos indirectos. En este caso, cuando se interrumpe una vía de comunicación tan clave, no solo se afecta la infraestructura, se afecta todo lo que pasa por ella. Repito, exportaciones, importaciones, productos básicos, el precio de la canasta básica, tiempos de traslado, etcétera. Y aquí pues vemos algunas imágenes de esos impactos. Además de los riesgos que ya conocemos, también vale la pena hablar brevemente de lo que podría ocurrir o lo que se estima que podría ocurrir en el futuro. Aquí entran los escenarios de cambio climático. En esta diapositiva se muestran cambios proyectados en patrones de lluvia relativo a un periodo de referencia bajo distintos escenarios. Estos escenarios son analizados por el IPCC y dependen de las trayectorias de desarrollo a nivel global de las emisiones o de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, de los esfuerzos de mitigación y adaptación que se realicen a nivel global. Y es importante saber que son estimaciones, son herramientas que nos permiten explorar distintas alternativas y anticipar de una mejor manera los cambios que podrían darse. En general, los escenarios con mayores esfuerzos de mitigación y adaptación muestran aumentos de temperatura menores. Sin embargo, en todos los escenarios hay un nivel de calentamiento global. Los escenarios también relativo a precipitación, pues muestran modificaciones en los patrones dependiendo de dónde nos ubiquemos en el planeta. A nivel regional, Centroamérica presenta altos niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático y por lo tanto frente a estos escenarios. Esta información también es publicada por el IPCC y muestra que la vulnerabilidad es importante
especialmente sensible en sectores como los sistemas alimentarios, el agua, la salud, infraestructura, etcétera. Esto, digamos, está bastante en línea con la situación general de América Latina, pero en Centroamérica se observan niveles particularmente altos. De hecho, en la figura vemos niveles muy altos de vulnerabilidad en 5 de los 6 sectores. Entonces, esto tiene muchas causas complejas, sociales, desigualdad, dependencia de medios, de vidas sensibles al clima, alta dependencia de la disponibilidad de lluvia o de la disponibilidad inmediata de agua, crecimiento urbano en zonas expuestas, limitaciones de infraestructura, capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. Al pasar de esas condiciones, digamos, actuales a las futuras, las proyecciones también apuntan a que se producen cambios importantes en la región, en línea con los escenarios climáticos. Eh, Se proyectan cambios en la temperatura, también se proyectan algunas disminuciones, como en la cantidad de lluvia promedio, las heladas y los frentes fríos. Sin embargo, en el caso de la lluvia, hay que fijarnos que no solo depende de la cantidad, es importante recordar de cómo se va a distribuir, cuándo va a llover, con qué intensidad, cómo se va sí, a distribuir durante el año y cuánto podrían durar esos episodios, ya sea secos o extremos. Entonces, aquí un mensaje clave es el que se prevé un aumento de la temperatura. La magnitud es algo que no se sabe, pero sí un aumento de la temperatura. Y esto por sí solo tiene muchas implicaciones. Mayor evaporación, mayor demanda de agua, mayor estrés térmico en personas, en cultivos, en animales, mayor probabilidad de sequías, etcétera. Y ya finalizando, para Guatemala, la síntesis de proyecciones climáticas que fue publicada en 2019 pone ya en contexto los escenarios a nivel global, a un nivel nacional. Bajo distintos escenarios, siempre se proyectan aumentos en temperatura y cambios en los patrones de lluvia, incluidas algunas reducciones en lluvia anual promedio. Aquí los valores que se muestran son de referencia publicados en ese documento. Lo que es claro es que Guatemala tendría condiciones más cálidas y en varios escenarios condiciones más secas. Esto tiene implicaciones importantes para el agua. No solo es más calor. Como mencioné anteriormente, implica mayor evaporación, mayor demanda de riego, mayor presión sobre las fuentes de agua, estrés hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, con todo lo anterior, uno de los mensajes principales es que el sector agua, la seguridad hídrica, eh, cada vez requiere eh, una participación activa o una gestión del riesgo climático importante. Guatemala no podemos evitar nuestra ubicación geográfica ni eliminar las amenazas climáticas a las que estamos expuestos. Sin embargo, sí podemos reducir el riesgo si entendemos mejor cuáles son esas amenazas, dónde están, quiénes están expuestos y qué condiciones aumentan la vulnerabilidad. Esto implica fortalecer distintos frentes de trabajo, desde monitoreo, planificación, protección, gestión. Ahí hay para todos eh, tareas, por así decirlo, pero en general como sociedad debemos trabajar en reducir nuestra vulnerabilidad. Es un reto muy complejo, especialmente en un país con tantas diferencias territoriales y sociales, pero algo que quiero resaltar es que es importante reconocer que sí tenemos un margen de acción. Ese es uno de los mensajes que me gustaría que se llevaran, que un desastre no depende únicamente de la amenaza, sino que también tenemos un margen de acción y nuestro papel está en reducir la vulnerabilidad. Entonces, con esto me gustaría cerrar la presentación. Muchísimas gracias y fue un placer. Muchísimas gracias, Ricardo, y te quedaron 2 minutos. Muchas Justo. gracias por manejar el tiempo también. Eh,
A los colegas presentes apunten sus preguntas y esperemos que al final nos quede un espacio para que ustedes puedan planteárselas a nuestros panelistas. Eh, no cabe duda que la presentación de Ricardo destaca y reitera la importancia de la información, la importancia de conocer de qué estamos hablando, la importancia de saber qué medidas es posible tomar o sobre qué temas especialmente y qué medidas tomar, eh, sobre lo cual el Instituto de Cambio Climático junto con otros centros de investigación, han estado y siguen aportando muchísimo al país. Gracias, Ricardo. Ahora yo pasaría a presentar a nuestra colega Rebeca Rodríguez Barrera. Rebeca es estudiante de cierre de pensum de física aplicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su experiencia es en análisis de datos, tanto climáticos como estadísticos, y en programación Python. Actualmente labora en el INSIBUME en temas de análisis climático precisamente, donde ha estado desarrollando pronósticos estacionales, análisis estadísticos y automatización de procesamiento de datos. También ha trabajado en proyectos de análisis de datos y en docencia y acompañamiento académico en temas como de matemáticas y de manejo de diferentes herramientas como la mencionada, el Linux, el Git. Entonces, muy bienvenida, Rebeca. El tiempo es tuyo, tienes 30 minutos. Hola, buenos días. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, Rebeca. Ok, mil disculpas con la cámara. Estoy teniendo problemas técnicos, entonces creo que no la podré encender. Si no, no la puedo encender, pero ahorita les presento pantalla. Permítanme un momento. Y ahora me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, vemos tu pantalla. Muy bien. Entonces, buenos Excelente. días. Gracias por el tiempo. Mi nombre, como ya lo había mencionado, sería Rebeca Rodríguez. Yo pertenezco a la sección de aplicaciones climáticas que está dentro del Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos. Nosotros somos los que nos encargamos básicamente de realizar la perspectiva. En este caso nos vamos a enfocar en la que sería mayo, junio, julio del año 2026. Un poco del contenido de esta serían nuestras consideraciones generales, el pronóstico de categorías, el pronóstico de precipitación para la estación tanto mensual, de igual manera el pronóstico de temperatura y ya vamos a incluir lo que sería la temporada ciclónica. Y para ir finalizando, pues serían nuestras consideraciones generales y recomendaciones. Muy bien. Entre nuestras consideraciones generales, vemos que para la región del Niño 3.4, para el trimestre junio-agosto se espera una alta probabilidad de transición a fase del Niño. En este caso sí valdría la pena hacer como una pausa o no sabría cuál sería la palabra correcta, pero sí especificar que hay una diferencia entre transición y establecimiento en la fase del niño. Cuando nosotros hablamos de transición es cuando se empiezan a presentar estas anomalías y tienen que ser consistentes en un aproximado, bueno, no en un aproximado, sino en mínimo 5 trimestres móviles consecutivos, que sería un aproximado de 7 meses. ¿En qué parte? En esta región de acá. Cuando eso se cumpla, nosotros ya hablamos del establecimiento de la fase del niño. Sin embargo, la transición pues ya implica ciertas afectaciones. Ahora, para las condiciones de la región del Atlántico Tropical Norte, que sería esta parte de aquí arriba, estamos presentando valores neutros y cabe resaltar que nuestros pronósticos de precipitación y temperatura siempre son elaborados por la metodología NextGen utilizando modelos norteamericanos y los calibramos con datos de ENEX. Muy bien. Así podemos ver el pronóstico de promedio de anomalía realizado por IRI a mediados de mayo del 2026. El ensamble o la combinación de los modelos dinámicos y los modelos estadísticos nos arroja que para el trimestre de mayo a julio, esta podría oscilar entre 1 grado y 1,5 grados.
y va incrementando para el siguiente trimestre, que sería de junio a agosto, de 1.2 grados a 1.7 grados. Y sigue aumentando para el siguiente trimestre, que sería de julio a septiembre, de 1.5 hasta 2 grados. Nuestra anomalía para lo que sería este trimestre en específico, de junio a agosto, sí nos indica y nos sigue reafirmando esa posible transición a fase del niño. Ahora, el pronóstico probabilístico realizado por IRI de igual manera para IRI a mediados de mayo del 2026, nosotros podemos ver, bueno, por el momento tal vez solo se ven dos, pero serían tres barritas, en el caso una en color rojo que indica la probabilidad del niño, en color gris la probabilidad de condiciones neutras y en color azul lo que sería la probabilidad de, de la niña. En este caso, sí podemos observar el pronóstico tal que abarca la temporada del trimestre mayo, junio, julio, a febrero, marzo del siguiente año. Tenemos probabilidades entre un 97 y un 98% de esta transición al fenómeno del niño, en contraste a lo que podría ser la probabilidad de condiciones neutras, que no aumenta un 5% y definitivamente no tenemos probabilidades de entrar a una transición de niño. Ahora, ya de lleno a lo que sería la perspectiva climática estacional para mayo, junio, julio del año 2026, comenzamos con lo que sería el pronóstico de categorías. A petición del foro se estableció, permítame, muy bien, a petición del foro se estableció o se estandarizó a que sea la salida cruda de terciles. Ahora, ¿qué es un tercil y qué es el mapa? El mapa clasifica los valores históricos en tres grupos: alto, normal y bajo. Cada uno muestra en qué tercio cae el valor pronosticado. En el caso de alto, que sería el verde, dentro del 33% más alto de la climatología; el normal, que sería el color amarillo, dentro del rango intermedio; y bajo, dentro del 33% más bajo de la climatología, que sería el color café. Si observamos, tenemos la mayor parte del territorio nacional, sería bajo de lo normal, en específico en estas partes de Petén, en lo que sería Occidente, en lo que sería también Valles de Oriente, el Altiplano Central, ciertos sectores de Poca Costa y Pacífico, en, y ciertos sectores, por ejemplo, en Alta Verapaz, en Izabal, en el centro de Petén, que serían normales. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vamos a estar presentando déficit de precipitación en lo que sería esta estación. Muy bien. Ahora, con el pronóstico de precipitación de mayo a julio, que serían los 3 meses, de este lado tenemos lo que sería la climatología, que es la climatología, básicamente el promedio histórico que abarca de 1991 al 2020. En el centro tenemos el pronóstico de precipitación y del otro lado tenemos el pronóstico de anomalía de precipitación absoluta. Me indica mi anomalía cuánto más o cuánto menos va a llover con respecto a este promedio histórico. Si observamos el mapa, tengo dos rangos de colores, uno que estaría como en tonos verdes y morados y otro que estaría en tonos cafés y rojos. Si yo veo mi mapa con esta escala que se encuentra aquí arriba, me indica que voy a tener lluvias por arriba de este promedio histórico. Sin embargo, vemos que para esta estación cuento con lo que son los colores de aquí abajo, lo que me indica que voy a presentar déficit de precipitación con respecto a este pronóstico. Más o menos, si podemos observar, tengo como estos colores salmón o este rosado que me indican que podrían ser déficit más allá de 90 a incluso más de 200 milímetros por debajo de este promedio. Aquí no sé si me logré dar a entender. Si alguien tuviera alguna duda, me puede interrumpir. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este pronóstico lo desglosamos por meses. Cuando nosotros realizamos los pronósticos, realizamos una corrida específica para los 3 meses, luego por mes, en que uno tenga relación con el otro. Esto para verificar que si tengan similitud o que tengan sentido, tal vez, esa sería también la palabra correcta a utilizar. Entonces, ahora vemos lo que sería el pronóstico de precipitación para mayo. Es el mismo formato. De este lado tenemos lo que sería la normal climatológica, que sería el promedio histórico. En el centro, el pronóstico de precipitación y del otro lado, el pronóstico de anomalía.
Si observamos, ya empezamos a ver déficit, que es lo que confirmamos este mes. Estos oscilaron aproximadamente entre 15 y 60 milímetros en la mayor parte del territorio nacional. Si nosotros continuamos a medida de los meses, vemos que ahora tenemos pronóstico de precipitación mensual para junio y nos vamos a seguir enfocando en lo que sería el pronóstico de anomalía. Vemos que estas incrementan. Anteriormente yo me encontraba en estos rangos de color café y ahora ya tengo anomalías que se encuentran en estos rangos que estarían como en color salmón. Quiere decir esto que voy a continuar con el déficit y va a ir aumentando. Ahora estos podrían estar aproximadamente hasta menos de 90 milímetros de precipitación, ¿sí? De igual manera, nosotros esperamos que aunque estemos presentando déficit de precipitación, el mes de junio, pues es el mes más lluvioso, no como normalmente sería, pero se estarían presentando los mayores acumulados de precipitación. Ahora, para el mes de julio, este comportamiento pues aumenta. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya me encuentro únicamente en esta escala de rosados y de rojos y ya podría presentar anomalías de menos 200 milímetros de precipitación. Podríamos estimar que por acá se empezara a comportar o se empezara a ver lo que sería el fenómeno de la canícula. Este año sí podría ser una canícula un poco más extensa a comparación de otros años. Por lo tanto, pues nosotros sí estamos como advertidos o estamos tratando de comunicar esta información. Sí hay que estar preparados para estos meses con estos déficits. No sé si hay alguna duda con lo que sería el pronóstico de precipitación o quedó claro. Sí, muy bien. Ahora, nosotros nos desglosamos a lo que sería el pronóstico de temperatura máxima promedio. De igual manera, lo trabajamos dos corridas diferentes, una al estacional y luego nos vamos desglosando por meses. Si observamos para los 3 meses, esperamos, bueno, tal vez aquí voy a hacer otra pausa. De este lado tengo el pronóstico de temperatura y de este lado tengo el pronóstico de anomalía. La anomalía sigue siendo la misma herramienta que utilizo para ver cuánto más podría ser esa temperatura, cuánto menos con respecto al promedio histórico. El mapa de promedio histórico no lo incluimos acá, sin embargo, el análisis se sigue utilizando con este mismo. Si yo veo la escala de colores rojos, es decir que voy a tener temperaturas por arriba de ese promedio histórico y la escala en color azul, que voy a tener temperaturas por debajo. Si observamos este mapa, en la mayor parte del territorio nacional podría presentar temperaturas por arriba en un aproximado entre 0,5 hasta 2 grados, a excepción de este punto en Chimaltenango, que podrían ser de más de 3 grados y estas podrían oscilar en un aproximado desde este color que sería de 14 en el norte de Occidente hasta este color que sería 34 grados o incluso 38 grados en ciertos sectores que nosotros consideramos las regiones más cálidas. Ahora, si nos desglosamos por meses, el pronóstico de temperatura máxima mensual para el mes de mayo, aquí empezamos a ver estos aumentos de temperatura, nuevamente con el pronóstico de anomalía, en la parte central del territorio nacional, que podrían estar entre 0,5 hasta 2 grados y se sigue manteniendo este punto en específico en Chimaltenango. Si yo me desgloso ahora para el mes de junio, veo que estas anomalías siguen incrementando, por lo que quiere decir que ya empiezo a presentar ese aumento de temperaturas que podría estar relacionado a esta transición con el fenómeno del niño. Si ustedes se dan cuenta, en este punto de acá, pues va aumentando o se va haciendo más grande. Y aquí mis temperaturas ya podrían llegar a lo que sería 38 grados en estos sectores del territorio nacional. Finalmente, si yo me desgloso al mes del julio, ustedes ya pueden observar que el mapa de anomalías totalmente se encuentra por arriba de lo normal o está presentando anomalías positivas y ya en la mayor parte del territorio nacional podría estar entre 1 a 2 grados y los sectores que ya son más grandes en esta parte de acá, en esta parte central, podría ser hasta de más de 3 grados. Aquí presento en estas partes donde ustedes ven las anomalías, que sería por Boca Costa y por Pacífico, ya se presentan anomalías en 34 a 38 grados, que igual coincide con el mes donde vamos a presentar la mayor cantidad de déficit de precipitación. Ahora, trabajamos también el pronóstico de temperatura media. En este caso,
la perspectiva, solo nos enfocamos en el estacional. De igual manera, para mayo, junio, julio, vemos que la temperatura media también presenta anomalías activas en la mayor parte del territorio nacional y estas podrían oscilar entre un aproximado de 10 grados a 18 grados en lo que sería la parte de occidente y altiplano central, que son las partes más frescas, si lo queremos llamar así, y el resto del territorio nacional podría oscilar entre 22 a 30 grados centígrados. Muy bien. Ahora, para la temporada ciclónica, este es realizado por no por Conagua. Sin embargo, se realizó un acuerdo, si lo queremos llamar así, el Foro Regional del Clima. Por lo tanto, el pronóstico fue un acuerdo, no sé si sería de igual manera la palabra correcta, disculpas. Y tenemos que la temporada ciclónica inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico, que sería este de aquí abajo. En promedio, tormentas nombradas son 15, pronóstico está entre 16 y 20. Por el momento no se ha observado ninguno y esperaríamos para el resto de la temporada de igual manera entre 16 y 20. De estos 15, 8 se convirtieron en huracanes en el promedio y nuestro pronóstico estaría entre 8 y 10. De igual manera, no hemos observado ninguno y de estos 8, 4 se convirtieron en huracanes mayores y en nuestro pronóstico esperamos de 3 a 5 más. De igual manera, no se ha observado ninguno. Ahora, para lo que sería la cuenca del Atlántico, esperaríamos que iniciar el 1 de junio. De igual manera, en tormentas nombradas, nuestro promedio está en 14 y nuestro pronóstico está entre 11 y 15. De estos 14, 7 se convirtieron en huracanes y nuestro pronóstico estaría entre 4 y 7. Y de estos 7, 3 se convirtieron en huracanes mayores y esperaríamos que un aproximado de 1 y 3 huracanes mayores. De igual manera, como esta cuenca no ha iniciado, no tenemos ninguno observado y esperaríamos la totalidad en el resto de la temporada. Aquí cabe resaltar que en los observados nosotros colocamos todos los que se encuentran en la cuenca, independientemente de si estos afectan o no afectan el territorio nacional. En nuestras consideraciones generales y recomendaciones para ir culminando, tenemos que existe entre un 97 y un 98% de probabilidades de transición hacia fase del niño. Se esperan condiciones de precipitación por debajo de lo normal en la mayoría del territorio nacional y se estiman anomalías negativas entre menos 30 hasta incluso más de menos 200 milímetros de precipitación. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 26 y 38 grados. Las temperaturas medias podrían estar entre 22 y 30 grados centígrados. Ahora, la temporada ciclónica, de igual manera, inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. Básicamente, esto sería todo de mi parte. No sé si tenemos alguna duda. Muchísimas gracias, Rebeca, interesantísima. Pues si tuvieran en particular preguntas, los participantes tenemos 8 minutos que pudiéramos dedicar a las mismas. Si las pueden plantear de viva voz, sería mejor. Por aquí habían colocado en el chat, pero Sí, tendría que ser... Sí, hay algunas cuantas, adelante. doña Elisa, que iban dejando en el chat. Hay una que es de María Victoria García que dice si se puede medir la respuesta, la capacidad de respuesta y de resiliencia de Guatemala ante el cambio climático, si existe algún dato al respecto. Y también ella nos pregunta si Sí. existen datos sobre pérdidas y daños por el cambio climático en Guatemala. Luego Ok, Fernando García, perdón, ujú. y la última, Fernando García nos pregunta si hay años que han tenido condiciones similares a 2026. Gracias, Ok, sí. Axel. Con respecto a lo que es el cambio climático, nosotros como sección de aplicaciones climáticas nos enfocamos en pronósticos Ujú. estacionales de un mes, 3 meses, 6 meses como máximo. Por lo tanto, esa información no la contaría, tendría que ser específicamente con la sección de cambio climático. Y con respecto a la otra pregunta de años anteriores, sí estamos utilizando lo que sería el 2014 al 2016 como años análogos, que sí se presentó anomalías significativas para poder determinar ya un fenómeno del niño pues fuerte, ¿verdad?
igual manera, recordemos que es un pronóstico y pues puede cambiar a lo largo del tiempo, pero sí vale la pena prepararnos. Donde podemos tener información inmediata de clima, menos ok. Con la información nosotros nos trabajamos por medio de redes sociales, tienen Instagram, TikTok y la página en específico donde nosotros pues estamos actualizando tanto el área meteorológica como nosotros como aplicaciones climáticas y cambio climático de lo más rápido que podamos la información. Muchas gracias, Rebeca. También yo tengo entendido que si uno está haciendo alguna investigación en particular, también se puede acercar a Insibume y ver de qué manera se puede obtener. Eh, Perdón, se me cortó un poquito de la llamada. ¿Me estaba comentando? que también tengo entendido que si alguien quiere hacer alguna investigación en particular, puede abocarse a los funcionarios de Insibume y tratar de obtener mayor información. Sí, por esto se pueden comunicar con nosotros, ya sea por correos o por algo, y pues pedir la información que ustedes necesiten y para nosotros pues va a ser un gusto poder compartirla. Muchas gracias, Rebeca. Y también vamos a compartir sus presentaciones, si no las copian en PDF, ¿verdad? Porque sí, realmente es muy relevante todo lo que nos ha explicado Rebeca. Bastante complejo para mí porque yo soy abogada, pero entiendo la relevancia que tiene de contar cada vez con información más detallada sobre estos fenómenos naturales para poder después entrar a las partes de adopción de medidas, ¿verdad? Pasaríamos entonces a la siguiente presentación, que nuestro ponente es el señor Iván Soto. Como decía yo al principio, Iván Soto es el consultor para GWP Región Centroamérica en materia de cambio climático. Iván es biólogo y es especialista en cambio climático, gestión ambiental y gobernanza del agua. Tiene más de 14 años de experiencia en investigación aplicada, formulación de políticas y coordinación de proyectos internacionales en América Latina. Cuenta con una especialización en prácticas del desarrollo, una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y otra en gerencia de proyectos para el desarrollo, y además cuenta con un doctorado enfocado en conocimiento ancestral y adaptación al cambio climático. Como decía, actualmente Iván se desempeña como especialista de cambio climático y gestión integrada de recursos hídricos para la Global Water Partnership, liderando iniciativas regionales sobre gobernanza hídrica y financiamiento climático en Centroamérica y Sudamérica. El tiempo es tuyo, Iván. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Elisa, colegas participantes. Bueno, Elisa, muchas gracias por esa introducción. Sí, realmente, bueno, mi nombre es Iván Soto. Actualmente trabajo en el secretariado de GWP, tanto Centro como Sudamérica, trabajando toda esta parte de GIR y cambio climático y cómo realmente podemos involucrar cada vez más el tema de agua dentro de las estrategias nacionales, tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Les ofrezco una disculpa, estoy conectado a internet desde mi teléfono, por lo tanto voy a quitar la cámara para evitar interrupciones a futuro. Entonces, bueno, continuando con la presentación, es importante destacar que GWP ya tiene más o menos 30 años de estar trabajando bajo una visión importante, que es mantener un mundo con seguridad hídrica. En los últimos años hemos venido trabajando de una manera importante en varios enfoques. El primero, contribuyendo o apoyando a los países al monitoreo del indicador 6.5.1, que es la gestión integrada del recurso hídrico, y a partir de estos resultados elaborando planes de acción nacionales que contribuyan de una manera efectiva justamente a poder aumentar justamente el grado de implementación del indicador a nivel de los países y en esta manera, pues garantizar una gestión integrada adecuada. De igual manera, también estamos trabajando como catalizador en todas estas estrategias que se desarrollan a nivel regional para la cogestión de cuencas transfronterizas, perdón. Y por último,
que es un tema bastante importante y que en los últimos años está tomando una relevancia bastante grande, es todo el tema de cómo podemos involucrar el agua dentro de las estrategias justamente de adaptación y de mitigación al cambio climático. Actualmente tenemos una nueva estrategia 2026-2020-2030 que nos cambia un paradigma en un tema bastante importante. En la última evaluación del indicador o de los ODS, generalmente de la Agenda 2030, realmente se ven brechas importantes para lograr realmente las metas que tenemos justamente a la fecha. Por lo tanto, una de las grandes limitaciones que se identificaron no solamente en el componente de agua, sino en todos los indicadores, es que se necesita todavía aumentar la inversión para lograr realmente acciones asertivas que contribuyan al cumplimiento de la agenda. En ese sentido, solamente en el indicador ODS 6, que está relacionado a todo el tema de agua, se estimó en una brecha anual de aproximadamente 140.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto es un llamado a que todas las organizaciones, tanto multilaterales como bilaterales, comiencen a trabajar de una manera mucho más asertiva, logrando mantener un flujo constante de financiamiento a los países que contribuyan justamente a las acciones a nivel local y nacional. En ese entonces, pues dentro de la estrategia que tenemos planteado actualmente, al 2030, pretendemos influir en aproximadamente 15.000 millones de dólares y movilizar un estimado de 500 millones de dólares, apoyando al menos a 30 países de la región. De igual manera, también queremos o continuaremos trabajando en influir 150 mejoras en logros de gobernanza que se traducen en política pública que sea asertiva, que sea consciente y que sea totalmente inclusiva con el tema de agua y la población vulnerable, particularmente en estas zonas o en esos países que se encuentran en vía de desarrollo. Adicionalmente, continuamos trabajando en el aumento de las capacidades locales. Estamos estimando que durante esta estrategia vamos a apoyar al menos a 60 países, capacitando un número importante de profesionales con una equidad de género 50% hombres, 50% mujeres, para garantizar no solamente un desarrollo de tecnologías y acciones a nivel del territorio, sino también en la definición de carteras de proyecto que dinamicen este flujo financiero hacia los países y que pues logremos poder tener propuestas realmente Ujú. efectivas ante los grandes fondos climáticos, Fondo de Adaptación, Fondo Verde, Fondo GEF y otros que estemos actualmente desarrollando. Pero bueno, lo que nos trajo a la mesa fue básicamente conocer un poco del contexto de cambio climático, sequía y los impactos globales. Esta presentación no pretende tal vez retomar ya elementos que fueron considerados tanto por Ricardo, por Rebeca, que lo hicieron de una manera bastante clara, sino es más o menos enfocarnos en cómo realmente todos estos impactos se están traduciendo en muchos problemas, particularmente en población vulnerable, aterrizarlos un poco más en el tema de género. Entonces, hay un tema bastante importante que me gusta comenzar muchas de las presentaciones con esta frase, que es: la sequía es un desastre silencioso. Muchos de los especialistas a nivel global comparan la sequía con el cáncer porque es un proceso que es de muerte lenta, por decirlo de alguna manera, y que tiene muchas implicaciones y que aumenta, digamos, de una manera importante las diferentes brechas que hay a nivel de nuestra sociedad. En ese sentido, muchas veces la sequía impacta primero y con mayor severidad a las poblaciones históricamente marginadas, estructuralmente discriminadas y con menor acceso a los recursos tanto naturales como financieros. Por lo tanto, digamos, son las comunidades vulnerables las que tienen un mayor impacto a la sequía per se. Entonces, ¿cómo es la manera de la cual tenemos que hacer una atención efectiva a la misma? Entonces, estamos estableciendo, junto con la OMM y GWP, tres pilares de gestión integrada de sequía. Retomando, digamos, un principio básico, la sequía tiene que dejar de tener este principio reactivo, que cuando se presenta hacemos las acciones, sino que sea un proceso continuo, realmente un proceso que permite un fortalecimiento realmente robusto a nivel de la región, sin que haya particularmente un proceso de sequía. Normalmente nos ponemos las pilas cuando ya tenemos el problema encima, pero realmente no estamos haciendo acciones asertivas que nos permitan preparar de una manera efectiva. Esta gestión de integral de sequía corresponde a tres pilares principales. El primero, que yo creo que es uno de los más importantes y que lo estaba mencionando tanto Ricardo como Rebeca, el monitoreo y todos esos sistemas de alerta temprana que se puedan desarrollar. Realmente cuánta información, cuántos escenarios climáticos tenemos. De hecho, como lo pueden ver, la ciencia ha avanzado bastante sobre este tema
Por lo tanto, la información que se está generando a partir de eso permite realmente tomar medidas asertivas, adelantarnos a cualquier tipo de proceso, tanto de sequía e inundación que se puedan presentar y tomar realmente decisiones asertivas con justificación y carácter técnico que la pueda validar. En ese sentido, uno de los elementos importantes también, otro pilar es la evaluación de vulnerabilidad e impacto, es saber quién es y qué está en riesgo y por qué, y en ese sentido poder hacer una priorización. Entonces, todos estos escenarios nos permiten identificar realmente dónde debemos aumentar y fortalecer la inversión, no solamente financiera, sino técnica, para lograr tener un alcance mayor y una resiliencia mucho más asertiva. Y por último, está todo el tema de la mitigación y preparación, que es la identificación justamente de aquellas acciones y medidas para mitigar los impactos de la sequía y poder buscar respuestas realmente mucho más eficaces ante un tema de emergencia. Como pueden ver, cada uno de estos pilares están totalmente vinculados. Se puede decir que es un circuito cerrado en donde cada uno se alimenta de la otra. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que la sequía se tiene que atender no solamente durante el evento, sino también es un proceso largo y es un proceso bastante fuerte de acciones pre y post que se tienen que desarrollar. Entonces vamos a aterrizar un poco la información de cómo ha venido afectando la sequía, particularmente en Guatemala. Como ustedes saben, Guatemala es uno de los países más vulnerables del mundo. Guatemala llegó a ocupar el segundo lugar mundial en el índice global de riesgo climático. De igual manera, han habido problemas bastante importantes con respecto a temas de seguridad alimentaria. 300.000 agricultores perdieron los Mm, cultivos por sequía solamente en el 2018. Esto es bastante importante porque se estima que el mm, 70% de las personas y pobreza extrema viven en áreas rurales en donde la agricultura mm, depende directamente de las lluvias. Por lo tanto, un proceso de sequía es bastante complejo ya. porque no hay un sistema de riego que pueda soportar, digamos, algún tipo o algún evento de sequía extrema que se pueda presentar. De igual manera, también entre 1998 y 2020 aproximadamente, Guatemala registró pérdidas millonarias por huracanes, sequías e inundaciones asociadas a la variabilidad climática y el cambio climático. Igual, sumado a esto, el corredor seco, y que es el corredor seco centroamericano que también pasa por parte de Mm, Guatemala, alberga cerca de 5,9 millones de personas, que es casi el 37% de la población nacional. Y hay un tema bastante importante: el 80% de la producción de granos básicos en el corredor seco depende de la agricultura temporal, que es altamente susceptible a la sequía y, como hablamos anteriormente, muchos de ellos, al ser de subsistencia, no cuentan con sistemas de riego eficiente que les permitan un proceso más resiliente ante los eventos de sequía. De igual manera, en algunas zonas del corredor seco, las familias han pasado a producir dos cosechas a solamente una por mm. todo este tema de la incertidumbre que se ha venido presentando a nivel de la región. Hay un punto que es, digamos, bastante importante que es bueno mencionar: que Guatemala concentra cerca del 67% de las pérdidas económicas agrícolas asociadas Mm, a eventos climáticos en Centroamérica. Por lo tanto, la relevancia, que tal como lo decía Ricardo y Rebeca, realmente de tomar sistemas de alerta temprana de estos escenarios de cambio mm, climático que nos permita ir identificando cuáles son las situaciones de riesgo que vamos a tener. Por ejemplo, este año se estima, según todas las condiciones que se han presentado, que vamos a tener un super niño, lo cual va a tener unas implicaciones bastante fuertes, no solamente a nivel de la seguridad hídrica, sino también la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que muchos de los granos básicos se producen en condiciones o en mecanismo en producción de subsistencia que no cuentan, digamos, con los elementos necesarios para una resiliencia efectiva ante procesos de sequía. Y entonces, si queremos hablar, digamos, tal vez de una vulnerabilidad un poco más multidimensional, es importante también destacar que las mujeres, en el caso de Guatemala, reciben solo el 10% de los préstamos agrícolas, y es un tema bastante importante. También mucho de la asistencia técnica también se ve reducida para el grupo de mujeres. Por lo tanto, es un tema que es de especial atención y sobre el cual el gobierno pues ha tenido algunas acciones bastante interesantes que las veremos un poco más adelante para poder fortalecer este fortalecimiento técnico para este grupo particular. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la interrelación de la sequía y el género. Hay una frase que la verdad se ha venido discutiendo mucho entre los especialistas a nivel global,
que es la siguiente. Los desastres pasados han evidenciado que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, así como aquellas que enfrentan condiciones de exclusión asociadas a factores sociales, físicos, etarios o culturales, tienden a verse desproporcionadamente afectados. Estamos hablando de una vulnerabilidad multidimensional en donde realmente la mujer ha tenido una afectación bastante importante. Hay unas frases un poco poéticas que la verdad muchas veces preocupantes que la sequía tiene rostro de mujer. Entonces, muchas veces cuando viene el proceso de sequía, se ha demostrado a través de estudios que tanto las mujeres como las niñas suelen ser las primeras en sentir todo el tema del hambre, la escasez del agua y los aumentos de carga doméstica, considerando todos los tiempos para la recolección, tanto de agua como de leña que se presentan en zonas de sequía. Entonces, quisiera tomar algunos elementos muy interesantes que se han venido evaluando en diferentes estudios y que demuestran un poco el impacto de la sequía y el género y cómo realmente hay una relación multidimensional bastante interesante. El primero, el tema de la exclusión. Una gran mayoría de mujeres viven en condición de exclusión social. Esto quiere decir que no, difícilmente se pueden movilizar de su casa, tienen muy poco acceso a la información. En ese sentido, también muchas de ellas no conocen, digamos, de primera mano información meteorológica que le permita tomar decisiones asertivas. Son menos capacitadas, como lo vimos anteriormente. Y pues bueno, esto generalmente no es un problema solamente de América Latina, sino también global. Sin embargo, quiero aterrizarlo un poco a América Latina. Entonces, más o menos en América Latina se estima que 50 millones de mujeres viven en el campo, sin embargo, solamente el 30% de ellas poseen tierras agrícolas. Y un tema que es bastante importante es que apenas el 5% de estas mujeres tienen acceso a asistencia técnica en el mundo. O sea, Guatemala tal vez en este caso está sobre la media latinoamericana en cuanto a la asistencia técnica en términos de género y cambio climático se está desarrollando a nivel global. Hay un tema importante en el caso de Guatemala, es que cerca del 15% de la posesión de tierra están en manos de mujeres. Entonces, esto es un poco más complejo por las implicaciones que tiene, al ser no la mujer la dueña de la tierra, por decirlo de alguna manera, pues entonces muchos de los apoyos normalmente van a los dueños de la tierra. Entonces, al no ser la mujer, pues entonces normalmente se queda en los hombres que son cabezas de hogar en muchas de estas situaciones. De igual manera, mayores impactos en la mujer. Cuando hay un tema de cambio climático, cuando hay una sequía, cuando hay una inundación, existen cargas adicionales en provisión tanto de recursos de agua y leña para las mujeres. Entonces, en tiempos, por ejemplo, de sequía, se ha estimado, de acuerdo a estudios a nivel de Latinoamérica, que las mujeres tienen que caminar entre 2 a 6 kilómetros más para poder ir por el recurso, en este caso el agua, porque muchas veces las fuentes cercanas se secaron por temas de sequía importantes. Entonces, claro, esto va a disminuir tanto en los tiempos y en los cansancios y en la carga que tiene la mujer con respecto a esto. Igual porque muchas veces en toda el área de Latinoamérica, las mujeres a nivel rural son las responsables de poder llevar el recurso al agua, el agua, perdón, a las casas. En temas de inmigración, hay otro tema también que es bastante impactante. Cerca del 80% de las personas desplazadas climáticamente son mujeres, de acuerdo a estudios internacionales. Y lo más curioso es que independiente de que la mujer migre o no, si el hombre, cabeza de hogar, viaja a otra ciudad, a otro país, la carga hacia la familia de la mujer a través de su medio de vida reproductivo sobrecae directamente a ella. Entonces, lamentablemente, la mujer en este caso, se mueva o no se mueva de su hogar, o sufra o no sufra de la migración, cualquier cambio en su entorno, pues va a tener, pues obviamente, un aumento en cuanto a la carga, que se quiere decir laboral, para poder sostener el hogar. El otro tema es la salud. El cambio climático ha tenido, bueno, hay estudios recientes que muestran que las olas de calor tienen incidencia en todo lo que tiene que ver los partos prematuros, igual también el aumento del estrés. Y según informes del IPCC, son más las mujeres las que son más susceptibles y hay más pérdidas o muertes de mujeres cuando hay olas de calor a nivel global. Entonces, es otro tema también que impacta mucho más a la mujer y que son temas que desde la salud pública se están trabajando.
Hay un tema importante, el acceso a limitado al financiamiento, que eso está muy relacionado también de quién es el poseedor de la tierra. En este caso, muchas veces para poder acceder a créditos necesitas tener un soporte de tierra o algo para poder, digamos, tener un crédito en la banca formal. Entonces, ha sido, digamos, un poco complejo el acceso de la mujer a recursos adicionales para la compra de tecnologías o el desarrollo de algún tipo de actividad en el hogar. Se estima aproximadamente que en Guatemala solo 4 de cada 10 créditos bancarios son otorgados a la mujer, a pesar de que muchas veces la mujer sostiene actividades productivas rurales y agrícolas a nivel de región. En temas de conflicto y violencia de género, el nivel de estrés que se genera cuando hay olas de calor bastante intensas muchas veces agudiza problemáticas que hay dentro de la familia y lamentablemente la mujer sufre procesos de violencia intrafamiliar, particularmente en las áreas urbanas, perdón, rurales. Y por temas de pobreza, eh, lamentablemente las mujeres representan gran parte, la mayoría de los pobres en el mundo. Entonces supone que realmente este proceso de exclusión que ha venido generando, pues obviamente previene que haya menores ingresos y por lo tanto se generen procesos de pobreza a nivel de las mujeres que se está traduciendo en muchos aspectos. Si ustedes miran, cada uno de los enfoques que fueron estudiados actualmente se traduce en qué? En empleos precarios, poco acceso a la tierra y a créditos, particularmente baja participación en la toma de decisiones, muy poco fortalecimiento de capacidades y acceso a tecnología como tal. Entonces, es bien contrastante la situación porque vemos que las mujeres están siendo altamente impactadas muchas veces que los hombres en temas de cambio climático y muchas veces el apoyo no les llega de una manera efectiva. Por lo tanto, justamente esta presentación lo que está buscando son datos gruesos de tal manera de que podamos vislumbrar y lograr sensibilizar un poco realmente por qué es importante fortalecer las políticas de género y las acciones asertivas a nivel de territorio que contribuyen y maximicen realmente la participación de la mujer, no solamente en la toma de decisiones, sino también en el desarrollo de acciones a nivel del territorio como tal. Entonces, en el 2021, GWP realizó un estudio para analizar cuál es el grado de transversalización del enfoque de género en diferentes países de América Latina, entre ellos Guatemala. Entonces, lo que se identificó durante este estudio fue que todos los países tienen instrumentos de política pública de género, los cuales consideran temas ambientales. Sin embargo, esto no se traduce en la incorporación del enfoque de género a nivel sectorial y programático a nivel de gestión del cambio climático de giro. De igual manera, hacen falta también muchas veces leyes que garanticen que esta política realmente pueda ser efectiva y se tenga que sea estricto cumplimiento en las diferentes zonas, particularmente en el área rural. Para el caso de Centroamérica, uno de los sitios donde más se está transversalizando el enfoque de género es Costa Rica con 66, seguido en este caso por Guatemala con 48%. En el caso de Sudamérica, la media se mantiene sobre el 50%, siendo uno de los países que tienen mayor transversalización del enfoque de género, Chile, considerando las diferentes iniciativas y políticas que se vienen desarrollando en este país. Entonces, como podemos ver, no es que no hayan políticas, realmente es cómo la estamos implementando y cómo realmente podemos hacer que esas políticas se traduzcan en acciones realmente asertivas a nivel del territorio y que lleguen a esas comunidades vulnerables que tenemos en nuestros países. Entonces, uno de los grandes datos, y me gustaría entrar ya a esto, que es un poco el análisis de los resultados de la última evaluación global que tuvimos de los ODS, particularmente en el ODS 5, que es igualdad de género, se tuvieron datos bastante interesantes. Primero, que a este paso, a cómo vamos, de acuerdo al avance que hemos proyectado en los últimos años, se necesitarían otros 40 años para poder cumplir las metas del ODS 5 a nivel global. Esto es un llamado bastante interesante porque vemos que se han desarrollado trabajos, pero realmente todavía falta aumentar, digamos, un poco el volumen de esfuerzos que estamos desarrollando. Un caso de eso, por ejemplo, en el 2015, ya hablando de mujeres en parlamentos nacionales en la sitio o instancias de toma de decisiones, pasó del 22,4 al 26,2% al 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un aumento casi de 4%
lo cual no es significativo, que muestran esfuerzos que se están desarrollando en los países, pero todavía realmente el porcentaje de participación de la mujer es escaso. En temas de presupuesto, con temas de género, y eso está muy relacionado en cómo se están desarrollando sistemas de supervisión para las asignaciones presupuestarias con perspectiva de género. Vemos que solamente 26 países, muchos de ellos europeos, cuentan con sistemas integrales en donde se considera el tema de género como un elemento clave justamente para la reasignación de los recursos. El 59% presentan algunas características de un sistema, pero todavía está en proceso de desarrollo y 15% de los países carecen de un elemento mínimo de dicho sistema. Entonces son datos que son un poco preocupantes, pero que nos muestran, digamos, un escenario en donde tenemos que ser mucho más reactivos, en donde tenemos que establecer y fortalecer las acciones que ya estamos desarrollando. Entonces, básicamente, tomando en consideración el análisis, no solamente a nivel de la región, sino también de estos ODS, se tiene esta diapositiva que es cuáles serían las condiciones propicias para que realmente haya una inserción del enfoque de género dentro de todos los programas y tomas de decisiones que se están haciendo con respecto al tema de cambio climático. Entonces, en ese sentido, es importante destacar en temas de gobernanza que la adaptación climática fracasa en muchas ocasiones cuando las mujeres no participan en la toma de decisiones. De igual manera, haciendo, digamos, también relación al anterior dato, se han evidenciado estudios en donde muestran que cuando hay una mayor participación de las mujeres en la gobernanza ambiental, generalmente tienen mejores resultados con respecto a la gestión tanto del agua y la resiliencia climática. Esto es un hecho que es bastante importante recalcar. Igual, también hay otro tema en temas de gobernanza, que en muchos de los países las mujeres son las principales gestoras del agua a nivel doméstico y comunitario, pero sigue teniendo una subrepresentación en las instancias hídricas y climáticas de toma de decisión, que esto está muy relacionado a lo presentado en el ODS, en los resultados del ODS 5. En temas de financiamiento, ya lo vimos, muchas veces las mujeres no son dueños de tierra, por lo tanto muchas de ellas no son susceptibles a crédito. Se estima que cerca del 10% del financiamiento climático global incorpora de manera explícita el tema de igualdad de género, particularmente a pesar de que las mujeres son altamente vulnerables. Muchas veces ellas no tienen acceso a crédito, a tecnologías, a sistemas de riego eficiente y bueno, y a todo este tipo de tecnologías que le pudieran brindar cierto nivel de resiliencia ante eventos de sequía extremo. Y en temas de conocimiento y capacidad, las mujeres actualmente y bueno, y anteriormente también poseen mucho el conocimiento estratégico para la gestión integrada de la sequía que tiene que ver con el manejo de las semillas, la gestión sostenible del recurso agua, del recurso suelo, todo el tema etnobotánico, de la medicina tradicional y las adaptaciones agrícolas. Sin embargo, muchas veces reciben mucho menos capacitación y tienen menor acceso a la información climática que los hombres. Por lo tanto, es un llamado para realmente comenzar a hacer una sistematización de toda esta información y comenzar procesos de construcción y de fortalecimiento de capacidades en tanto a las mujeres, particularmente a escala territorial. Entonces, el enfoque de género ha sido discutido en muchos de los organismos, tanto multilaterales como bilaterales. GWP, tenemos una estrategia de género y equidad. De igual manera, todo lo que tiene que ver las diferentes, por ejemplo, FAO, eh, todos los programas de la carbono neutralidad y la de certificación y sequía cuentan con elementos relacionados al género y con propuestas y estrategias claras de cómo se debe ingresar. Todos este tipo de insumos han sido retomados por diferentes países para elaborar diferentes instrumentos que contribuyan a generar, digamos, estrategias adaptadas a las realidades de los diferentes países, como por ejemplo en el caso de Guatemala, que ha hecho digamos, un esfuerzo bastante interesante para crear algunos instrumentos que contribuyen de una manera muy específica en incorporar el componente género dentro de las estrategias ambientales y de cambio climático. Uno de ellos está la estrategia para incorporar las consideraciones de género en cambio climático en apoyo a la contribución nacionalmente determinada, que el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Guatemala, la política ambiental de género
Y este último, que es cambio climático y la violencia basada en género en Guatemala, hacia una acción climática de género integrada. Entonces, como podemos ver, son muchas las acciones que se están desarrollando, pero tenemos que seguir fortaleciendo las acciones que estamos desarrollando, considerando digamos, vulnerabilidad multidimensional que tiene la mujer en los diferentes escenarios de cambio climático, particularmente en el tema de sequía. Entonces, esto es solamente una diapositiva de resumen para no alargarme un poco más con la presentación. ¿Cuáles serían aquellos enfoques transformadores de género en las políticas integradas de sequía? Primero, tiene que haber un proceso de inclusión. Entonces, incluir un enfoque transformador de género en todas las actividades para aumentar la resiliencia climática. Esto va muy de la mano, fortalecimiento de capacidades a nivel local para un empoderamiento efectivo de la mujer no solamente en la toma de decisiones, sino también en el manejo de sistemas integrados de manejo de sequía, donde se involucran también todos los sistemas de alerta temprana y acciones que se desarrollan a nivel de territorio como preparación a eventos de sequía extremo que se puedan desarrollar. De igual manera, el marco. Disculpa, Iván, Señora, disculpa, te quedan 3 minutos para y los no, 30 minutos. 30 minutos, ya me pasé 5 minutos entonces. Ok, ya voy a terminar. 3 minutos te quedan. Ok. Entonces, en temas políticos, incorporar la perspectiva de género en las políticas, planificación e implementación de la gestión integrada de sequía. En temas, bueno, esto también está muy vinculado con el tema legal, que se desarrollen leyes que realmente fuercen y que obliguen la participación y liderazgo de la mujer en la toma de decisiones siguiendo este marco político. En temas tecnológicos, aumentar el diseño y la inclusión digital en los sistemas y servicios de información climática. Ahí estamos hablando de cómo es el acceso de las mujeres a todo el tema de la información climática relacionada a sistemas de alerta temprana, escenarios climáticos y demás. Y por último, el tema de la investigación, que es realizar un análisis de género del riesgo a sequía para informar de estrategias de gestión de riesgo a sequía sensibles al género y que puedan ser implementadas a nivel del territorio. Entonces, con eso ya finalizaría la presentación. No sé si me Muchísimo. pasé mucho, Elisa, o No, estuve en tiempo. te faltó 2 minutos. Ok. No, excelente, gracias, Iván, muy interesante porque nuestros otros conferencistas hicieron énfasis en general en temas de carácter científico, técnico, aunque también Ricardo habló del tema social y de la relación de la sociedad con las amenazas, con los riesgos, etcétera. En este caso, sí, Iván destacó ciertos fenómenos que hacen más difícil la gestión, digamos, de los recursos hídricos y el papel de las mujeres, que en mi opinión son realmente problemas estructurales graves para el caso de Guatemala y problemas que se arrastran desde hace muchísimos años. Yo estaba esperando a mi hija, que ahora tiene 37 años, cuando participé en un proceso de una estrategia centroamericana para la gestión de la sequía. Y hasta la fecha prácticamente no he podido ver ningún resultado específico y realmente que haya hecho que el fenómeno de la sequía se haya reducido en relación con la producción de medios de vida, la seguridad alimentaria y la pobreza, sino que estos fenómenos han continuado, y por eso yo me atrevo a decir que en el caso de Guatemala realmente, al hablar de sequía, mujeres, pobreza, estamos hablando de un problema estructural que trasciende inclusive las medidas que se pudieran tomar específicamente alrededor de la adaptación al cambio climático para referirse a ausencias o deficiencias en la forma como el poder y la sociedad se ha organizado y las ha abordado. Pero muchísimas gracias, Iván, y gracias por recordarnos lo que está haciendo GWP, que es muy importante que lo conozcan todos los colegas que están participando en este webinar. Y dicho sea de paso, todos los miembros de GWP no somos personas, sino somos instituciones, que se privilegia la institucionalidad desde la pertenencia de una red, como creo yo que es muy relevante en cualquier tema de interés público, que sea a través de las instituciones que se logren
los avances que estamos deseando ahora, pues hablando de cambio climático y agua. Muchas gracias, Iván, y ahora pasaría a presentar a nuestro último panelista. Es un querido colega, Wilber Estuardo Velázquez. Él es ingeniero agrónomo, especialista en agua y saneamiento e higiene, que lo conocemos como WASH. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo rural de Guatemala, lo cual es muy valioso. Se ha especializado en el diseño, gestión e implementación de proyectos y soluciones sostenibles para WASH. Estamos hablando de agua potable, saneamiento seguro e higiene. Ha liderado procesos de fortalecimiento institucional y comunitario en diversos niveles, desde los niveles comunitarios como también las oficinas municipales de agua potable y saneamiento, además de adaptar e implementar metodologías participativas para el cambio de comportamiento, que es otro tema muy asociado con la pobreza, la exclusión, la situación de las mujeres. Cuenta con experiencia en gestión integrada de cuencas hidrográficas y enfoques territoriales sostenibles, en el diseño de intervenciones WASH resilientes al clima, incluyendo prevención y adaptación frente a la sequía, variabilidad climática y eventos extremos. También ha diseñado estrategias de saneamiento y ha prestado asesoría sobre saneamiento rural y cambio de comportamiento en otros países, en Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia. Y actualmente se desempeña como coordinador del área temática de agua, alimentación y clima y gerente de proyectos de Helvetas Centroamérica. Saben ustedes que Helvetas es cooperación de la Federación Suiza, liderando intervenciones en territorios priorizados en la temática de agua, saneamiento e higiene. Y a nivel internacional es miembro del Comité Ejecutivo de la Agenda por el Cambio, que impulsan procesos colaborativos y enfoques sistémicos para fortalecer el sector WASH, y forma también parte del Consejo Directivo de la Red de Agua Potable y Saneamiento de Guatemala, conocida como RASGUA, y de la Global Water Partnership. También es miembro del Consejo Directivo de GWP Guatemala. Bienvenido, Wilbert, y tú tienes la palabra. Muchas gracias, Elisa. Qué gusto saludar a todos. Sí, voy a tener el gusto de compartirles la experiencia desde la parte práctica. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten subir? Voy a apagar aquí. Sí. Ya se cargó, ya la... Un momentito. Bueno, sí, lo que quiero iniciar comentando es que realmente el cambio climático no impacta a todos por igual. Siempre va a afectar a uno más que otros y sobre todo, un segundo, inicio esto. Y sobre todo a las personas más vulnerables, podríamos decir, en el contexto de Guatemala. El corredor seco de Guatemala es uno de los territorios más afectados. Hay sequías recurrentes, pérdida de medios de vida, se reduce la disponibilidad del agua, además que también hay incremento de enfermedades relacionadas con el agua, saneamiento y higiene. Y por otro lado, también el tema que ya los colegas mencionaban anteriormente, pues hay un aumento de la carga de trabajo para mujeres y niñas, principalmente, dado que toca a veces acarrear agua a ciertas distancias, ¿verdad? Dada la escasez. Entonces, todos estos distintos riesgos se interrelacionan y realmente aquí lo que sucede es que también se genera una crisis de inequidad, ¿verdad? Porque los impactos, como decía, son diferenciales. El tiempo que se utiliza para la recolección de agua pues va a impactar en el tiempo que podría dedicarse para la educación, para otras actividades productivas o para participar en procesos de formación o de capacitación comunitaria, por ejemplo. También afectan la educación de los niños, niñas, adolescentes, ¿verdad?
porque, por ejemplo, en espacios públicos como las escuelas, centros educativos, no existen las condiciones mínimas para la higiene menstrual, por ejemplo. También hay menos oportunidades económicas o menor acceso a los recursos y mayor exposición a riesgos y violencia en contextos de crisis cuando existe pues, un estrés climático. Ahora, cuando nosotros desde el punto de vista vemos la prevención desde tres etapas o tres enfoques, podríamos decirle. La primera, que es una respuesta reactiva, que es la que tradicionalmente practicamos, ¿verdad? Que es cuando ya pues ha sucedido un impacto, ¿verdad? Ha habido pues afectaciones tanto en infraestructura, los distintos medios de vida, y pues ahí ya tenemos alguna intervención quizá específica, pero es en el momento, después de haber sucedido el impacto. La segunda etapa pues es más orientada hacia la preparación, significa que hay que fortalecer antes. Realmente aquí lo que sucede es que esto tiene, digamos, un enfoque más orientado hacia la preparación de las comunidades, a generar pues, sistemas más resilientes, también a que ellos puedan tener la capacidad para poder tener una respuesta más rápida y eficiente. Y también está el otro enfoque que es una acción anticipatoria, ¿verdad? Actuar con pronósticos, como ya pues, se han presentado ahí de parte del ICIBUMI, ¿verdad? Y sí hay otras entidades que también hacen ese tipo de evaluación o análisis climático y eso sirve para poder planificar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos previendo un impacto mayor, entonces por lo tanto el impacto va a ser menor. Aquí vamos a tener pues mejor gestión para evitar pues pérdidas tanto de los bienes como los medios de vida. Entonces, ¿qué se necesita para que esto funcione? Necesitamos esa información climática, como ya vimos, hay entidades especializadas. Necesitamos entender cómo está la vulnerabilidad dentro de un territorio, un contexto. En este caso específico, para lo que vamos a conocer ahí, es en el corredor seco de Guatemala. También entender que hay distintos actores y que tenemos que estar coordinados. Dentro de estos sectores hay diferentes sectores, salud, agua, educación, y todos en el momento tienen que estar articulados. Y en este caso, pues ya las comunidades que al final son los actores locales con los que vamos a trabajar, y ahí pues ya realizar acciones anticipadas y de manera sostenible. Aquí muestro la experiencia que se ha tenido en el caso de Herbetas Guatemala con otros socios, donde hemos tratado de integrar distintas intervenciones. La primera es relacionada a los servicios WASH resilientes. Trabajamos con enfoque de rehabilitación de los sistemas de agua potable, orientado también a la gestión del riesgo, ¿verdad? A prevención de impactos que pueda tener algunos fenómenos naturales como deslizamientos o derrumbes y otro tipo de afectaciones. También trabajamos en establecimientos de salud porque, ¿saben? Pues ahí hay también concurrencia de personas y muchas veces estos lugares, a pesar de que se enfoque salud, no siempre tienen las condiciones necesarias para practicar la higiene y saneamiento. La cosecha del agua de lluvia es una de las tecnologías que hemos venido promoviendo porque hay territorios de corredor seco que definitivamente es complejo buscar fuentes de agua por gravedad y a veces muy complejo también por pozos. Entonces es una alternativa pues, que hemos venido realizando y que más adelante voy a mostrar algunas fotografías. Y definitivamente el tratamiento y desinfección del agua a nivel domiciliar, porque esa es una de las barreras más efectivas. Bien podemos practicar, digamos, tratamiento todo el sistema, pero si ya en el hogar pues no hay una manipulación, un almacenamiento o desinfección seguro, pues hay una recontaminación y puede afectar. Y obviamente la protección de fuentes de diferentes contaminantes que pueden haber potenciales o también de poder proteger la zona de recarga hídrica para una disponibilidad futura. En el tema de cambio de comportamiento, las prácticas clave que promovemos es el lavado de manos, el consumo del agua segura
y también la eliminación de la defecación al aire libre, porque al final eso se vuelve también una fuente de contaminación para todas las comunidades o todas las familias de una comunidad. O la otra intervención es la preparación comunitaria, toda la parte de fortalecimiento de capacidades en gestión, tanto desde las comunidades con los comités de agua, como también de las municipalidades a través de sus dependencias técnicas, como son las OMAS o DIMAS o como el nombre que tengan en cada territorio. Con ellos, pues se desarrolla ese tipo de análisis y también se concluye con planes de acción comunitarios. Otra intervención es en la parte de la gobernanza, ¿verdad? Hay distintas plataformas, distintos actores, como la Comunsan, por ejemplo, es una plataforma muy interesante donde convergen distintos actores relacionados al tema, donde coordinamos este tipo de intervenciones WASH. Y también el fortalecimiento, como ya mencionaba, de las zonas de las obras líquidas. Bueno, aquí muestro una de las primeras prácticas o buena práctica de que tenemos que ver a las mujeres como actores o actoras y no como beneficiarias, ¿verdad? Ya se ha mencionado anteriormente que muchas veces la gestión del agua dentro del hogar va recargado más a las mujeres, niñas o adolescentes, y muchas veces ese trabajo y ese tiempo invertido obviamente no está remunerado. Por lo tanto, también tienen otras responsabilidades dentro del hogar que eso complejiza más la situación. Y definitivamente si queremos promover que las mujeres puedan participar en espacios de toma de decisión, se vuelve más complejo cada vez cuando tienen esta carga que le podemos denominar invisible, porque muchas veces no podemos darnos cuenta de eso. Pero, digamos, después ir pensando en cómo ir transformando esta situación, lo vemos desde el punto de vista del fortalecimiento de capacidades y liderazgo. Realizamos capacitación en aspectos técnicos, en WASH, también en el desarrollo de herramientas de monitoreo comunitario, de manera muy visual para que ellos puedan dar seguimiento a las acciones que están realizando en su comunidad o los planes de acción. También fortalecemos el desarrollo de liderazgo. Nosotros trabajamos con una metodología que se llama SATOSI, Saneamiento y Higiene Total Sostenible, y en esta metodología se promueve la conformación de comités de seguimiento, que son generalmente voluntarios o voluntarias, y en el caso del corredor seco, pues el 74% es participación femenina. Eso, como lo pueden ver en las fotografías, es bastante interesante, y no solamente corredor seco, sino también en otras zonas del occidente del país, por ejemplo. En esos espacios, pues ellos logran sentirse cómodas, digamos, para también aportar en su comunidad y proponer algunas soluciones a la problemática que identifiquen. Esto va a generar un resultado que al final las va convirtiendo como actoras de resiliencia, ¿verdad? Hay mayor liderazgo comunitario, tanto en estos comités sectoriales como también hemos visto que posterior a que han tratado de generar esa confianza de que sí tienen esa capacidad, ya después las hemos visto en estructuras de COFODE, por ejemplo, ya en liderazgo de territorio y en puestos clave. También eso va a generar pues una mejor gestión del riesgo climático de la salud. Por lo tanto, estas comunidades pues van a ser más resilientes. Hemos caído a la conclusión que el género no es una cuota, sino es más pensar siempre en cómo redistribuir ese poder y las capacidades localmente. Respecto a la buena práctica número 2, sobre las soluciones apropiadas y resilientes, aquí pueden ver una fotografía que les decía sobre la instalación de cosechadores de agua para consumo humano. Entonces son tecnologías de bajo costo, fáciles de operar, de mantener, y pues les puede a ellos brindar pues la capacidad de tener disponibilidad o almacenamiento durante por lo menos la parte más seca del año. En la parte de la infraestructura, también nuestra intención es, más que todo, garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Nos enfocamos principalmente en las fuentes de agua, porque lo que queremos es que los caudales no se reduzcan o no se desperdicien, porque a veces en el sistema hay muchas fugas.
Y lo otro es que también tratamos de implementar medidas para asegurar la calidad del agua. La mayoría de sistemas no tienen sistema de desinfección o cloración. Es uno de los elementos que se considera para este tipo de intervenciones. Y la parte que les decía de la implementación de tecnologías en puestos de salud. Aquí continúa, los sistemas de exploración que promovemos son más del tipo artesanal, porque son sistemas de bajo costo, fáciles de construir, fáciles de dar de mantenimiento. Este es un tipo de explorador que se le ha denominado tipo Ajín, que ha sido pues, desarrollado pues, ya por varios años, ha sido probado y validado y se está replicando en varios territorios. Las mismas comunidades pueden fabricarlos. También la construcción de biofiltros, sumideros para el tema del manejo de las aguas residuales o las aguas grises. Y la promoción de la autoconstrucción de los sanitarios a través de la metodología Satoso. Imagínense, pues a nivel del país se habla de un 3% según el JMP, que lo sacan al aire libre, pero cuando nos vamos al corredor seco, ese 3% ya se convierte en 18%, 50%, y hay comunidades que hasta el 100% de aplicación al aire libre. Entonces, esta es una metodología que promueve la autoconstrucción, decimos, porque no es subsidiada. O no les damos recursos a ellos más que el proceso de pavimento y facilitación para que ellos puedan instalar, así como esa fotografía, que es una solución por autoconstrucción. Entonces, todas estas intervenciones, pues consideramos que son resilientes porque primero están adaptadas al contexto local, usamos materiales locales, consideramos los saberes y conocimientos también culturales o ancestrales, son fáciles de operar. También hay que considerar de que hay que pensar en la época seca, entonces qué tecnologías nos pueden contribuir a tener disponibilidad, fortalece la capacidad local y por consiguiente pues va a reducir los riesgos y va a proteger la salud. Y la buena práctica número 3, que está orientada a la gobernanza y la coordinación. Aquí es una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta, de que hay diferentes sectores o elementos, digamos, que por ejemplo el sector salud está orientada a la parte de la vigilancia, la continuidad de los servicios WASH, a promover la prevención de las enfermedades relacionadas al agua, saneamiento y higiene. Y están las municipalidades o el gobierno local que tienen la competencia a través de sus oficinas municipales donde existen. Además tienen la función de la prestación y la regulación de los servicios en todo ese territorio, no solo a nivel urbano, sino también en las comunidades rurales. Y también pues es la entidad que puede planificar o invertir en estos temas y brindar asistencia técnica. La asistencia técnica, como decía, de este tipo de proyectos donde trabajamos va más orientada a la facilitación del acompañamiento. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no sustituimos las funciones de los actores del sistema, sino solamente facilitamos para que ellos puedan fortalecer esas capacidades. Y para ello desarrollamos distintas herramientas o metodologías para que ellos puedan contar o disponer y para poder realizar el trabajo. La gestión del riesgo también, el análisis y la predicción de intervenciones, los sistemas de alerta temprana en un momento y la coordinación y la respuesta, en este caso con el sistema de gobernanza de la gestión de riesgos, como es la CONRED, ¿verdad? Estos diferentes niveles. Y la organización comunitaria, como ya mencionábamos sobre el monitoreo participativo y la operación y mantenimiento de los sistemas, la participación inclusiva. Y bueno, al final también pensar que sin gobernanza pues la infraestructura va a fallar. Y si no hay coordinación, pues la prevención no va a escalar, se va a quedar ahí. Hay un proceso que tiene una secuencia lógica que llevamos, que es desde el diagnóstico, la coordinación, y tomar la decisión, actuar y pues dar seguimiento a nuestras intervenciones. Pues de manera general, deseo compartir estas 3 buenas prácticas que realizamos dentro de la organización y esperamos ahí que también esto pueda contribuir y seguramente hay otros actores, otras organizaciones que están realizando otras actividades que pueden complementar este modelo de intervenciones más resilientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wilber, con ejemplos excelentes de cómo en medio de la complejidad de gestionar el agua y de las
y de las fallas que pueda tener la sociedad, hay ejemplos claros de que sí funcionan intervenciones que cuentan, digamos, con ese acompañamiento técnico, pero que también valoran el papel que cada actor debe de desempeñar cuando tú insistes en el tema de la coordinación y al mismo tiempo valora a la comunidad como un actor central y en cambiar su propia realidad. Eh, Tenemos ahorita un tiempo. Si tuvieran preguntas específicas para Wilber, tenemos unos 5 minutos. Si alguien quisiera preguntar. eh, Bueno, si no hay preguntas, yo pues también tengo la responsabilidad de hacer el cierre y de ninguna manera pudiera realmente resumir lo que nos han compartido nuestros colegas. Ha sido riquísima la información, los criterios, todos han terminado con algún tipo de propuesta. Pues claro, Ricardo nos habló y nos explicó muy bien todo el tema de las amenazas, el riesgo, el desastre, la vulnerabilidad. Personalmente me encantó cómo destacó el hecho de dónde estamos ubicados y cuáles son esas características naturales a un nivel que nos trasciende como país para hablar de la tierra en su conjunto y cómo eso nos ofrece muchas oportunidades, pero al mismo tiempo muchos retos para dar respuestas apropiadas a las distintas realidades. Él hablaba de cuencas y microcuencas, entre las muchas cosas que mencionó. Entonces, el cambio climático y el agua es tal vez uno de los temas más complejos, porque no solamente es natural de aquí y ahora, sino natural de aquí en la tierra en su conjunto y cómo nos impacta lo macro en un país y dentro del país en sus diferentes circunstancias. También él destacó la importancia de las condiciones sociales para poder responder tanta población vulnerable, como también lo destacó Iván, específicamente sobre las mujeres y específicamente sobre las personas que padecen de pobreza o que depende su alimentación de los medios de vida. Eh, bueno, Rebeca, espero que no me hagas comprobación de lectura porque es una información científica y técnica muy detallada, muy profunda, pero que nos confirma lo necesario e indispensable que es poder contar con información sólida, con información que pueda compararse, esos patrones históricos o esa información histórica que se ha tenido para poder ir pronosticando cómo se van a comportar determinados fenómenos que por razones de nuestra ubicación geográfica han existido, están sucediendo y sucederán en el futuro, y cómo a través de esos pronósticos también se pueden diseñar escenarios climáticos que ayudan a todos en los procesos de toma de decisión. Eh, Luego, Iván nos ha hablado de una manera más general sobre cómo en el mundo se ha movido el tema del cambio climático, pero alrededor del enfoque de género. Y encontramos que desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con su objetivo 5 que se habla de la inclusión, ha habido una permanente preocupación por cómo hacer para que la igualdad llegue a las mujeres, en este caso particular, alrededor no solo del acceso al agua, sino de las condiciones, cómo necesitamos que las mujeres todas tengan condiciones favorables en primer término para satisfacer necesidades básicas como yo las conocí cuando era muy jovencita, básicas, como tener agua en casa, como tener una facilidad para disponer de nuestras excretas, es decir, aún en la región centroamericana, pero particularmente en Guatemala,
estamos batallando con esos temas tan básicos y cómo las mujeres entonces por diferentes circunstancias para asegurar que haya agua en la casa y eso significa para cocinar, para cuidar a los niños, para educar a los niños, inclusive para tener alimentos. Tal vez combinando con una mención que hizo Wilber, el tema de que la participación de las mujeres no es una cuota, sino es es un tema de poder y es un tema de distribución de poder y es en algo en lo que a nivel rural, yo lo he visto, se ha trabajado mucho con experiencias de toda naturaleza, pero efectivamente aquí creo que yo voy a hacer discriminación a la inversa. Efectivamente, mientras más participan las mujeres, en este caso en las áreas rurales, pareciera que los problemas van teniendo soluciones más sostenibles. En el fondo, porque estén o no estén los varones, las mujeres tienen que lidiar día a día con responder a esas necesidades de agua en el hogar. Eh, por supuesto que también Iván habló de algo muy importante, que es el tema de la necesidad de inversión para solucionar problemas de cómo nos podemos enfrentar ante los impactos del cambio climático y cómo las mujeres se ven siempre en menos ventaja respecto al acceso a recursos o respecto inclusive al acceso a la tierra y a otros medios. Nos reiteró lo vulnerables que somos como país, pero también al mismo tiempo destacó cuáles son esos factores que se enfrentan y cómo entonces se pudieran abordar precisamente para que las cuestiones cambien. Y entonces él hablaba de 6 enfoques transversales de la vulnerabilidad que pasan por la inclusión, las políticas y la legislación, la tecnología, la investigación y el fortalecimiento de capacidades. Y luego Wilber nos compartió los ejemplos, la práctica, los resultados que han tenido haciendo las cosas en el territorio y tampoco me atrevería a resumirlo más que eh, destacar que esa situación que él mencionaba de vulnerabilidad exige que haya una coordinación entre actores, precisamente para que donde sí está presente el Estado, que en el caso de Guatemala el Estado está en general presente, pero está presente generalmente con muy escasos recursos, tanto humanos como de toda naturaleza, pero que no obstante, cuando se logra coordinar el trabajo que a las distintas entidades le corresponde, se logran ir haciendo cambios y estos cambios quedan en las comunidades y son estas quienes los mantienen y los sostienen y como mujeres que empiezan trabajando en temas de WASH, inclusive participan en otros espacios como los consejos de desarrollo. Entonces él hablaba que entre las cuestiones que ellos consideran es de su propuesta de trabajo es los servicios resilientes, el cambio de comportamiento, que es otro tema fundamental. En el cambio de comportamiento, cuando yo entendí hace ya algunos años lo que significa lavarse las manos, hace una diferencia completa en temas de manejo del agua, en temas de inocuidad de los alimentos. Inclusive en algún momento tuve noticias que cuando se hacen campañas de lavado de manos en los hospitales públicos y en los hospitales en general, se reducen los problemas de las infecciones. Entonces el cambio de comportamiento realmente es fundamental. Luego él hablaba de la preparación comunitaria, el apoyo a la comunidad para vincular esa asistencia técnica y ese anhelo, digamos, de la cooperación, pero que también lo es y probablemente con mucho más énfasis de las propias comunidades. Y como a nivel local, a través de la CONASAM, por ejemplo, se han logrado cristalizar, digamos, esos procesos de coordinación. Finalmente, yo quisiera agradecer primero a nuestros colegas
de la red centroamericana, a Margarita y a Axel, que han estado con el tema de la plataforma. eh, y también agradecer a nuestros 4 panelistas, realmente han sido de oro. Nos vamos a tomar el abuso de compartir sus presentaciones con todos los participantes, que las tendremos más adelante y que, si entendí bien, pueden a través del link más adelante eh, obtenerlas. Y por último, y no por menos importante, agradecer a todos y cada uno de los 62 participantes que hayan apartado el tiempo para atender este evento y para acompañarnos en esta iniciativa del GWP Guatemala, que no tenía más que seguir promoviendo y seguir sensibilizándonos a todos y en los distintos espacios sobre lo importantísimo que es pensar en el agua y pensar en el agua en sus diferentes dimensiones, en la seguridad hídrica, que sí, por supuesto, pasa por conocer el fenómeno del cambio climático y la variabilidad climática, por generar información, por apoyar procesos de gobernanza y, en fin, nuevamente muchas gracias para todos. Y entonces acá daríamos por terminado este evento y posteriormente, Axel, no sé si estoy diciendo las cosas correctamente, cómo pueden ellos accesar a las presentaciones más adelante, y ahí cerraríamos nuestra actividad del día de hoy. Sí, no, para las presentaciones les vamos a mandar un correo, ahí va a haber un link al cual ustedes van a poder acceder a las presentaciones. Solo antes de terminar, doña Elisa, tal vez si les pedimos a los demás que enciendan su cámara para tomar una foto de grupo, Ay, ya que sí, tenemos un buen grupo. sí, sí, por Entonces, favor, si todos encienden la cámara y así tenemos una foto del grupo, sería genial. total, entonces les pediría a todas y todos que por favor enciendan sus cámaras. Tenemos 60 personas, así que nos faltan todavía ahí bastante gente que la puede encender. Vamos a dar unos cuantos segundos más. Muy bien. Ok, creo que ya tengo la mayoría. Entonces, nada, a la cuenta de tres, les pediría por favor que vean a su cámara y que digan giro. Entonces, a la cuenta de tres, sonrían, vean a la cámara y digan giro. Uno, dos, tres. Gir. Vamos a Giro, hacerlo una última vez. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gir. giro. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo especial para Ricardo, Iván, Rebeca y Wilbert. Hasta pronto.